Ya teniendo claridad sobre las características de los párrafos, vamos entonces a mirar esto más en profundidad. Vamos a mirar los tipos de párrafos. Aquí hay que tener mucha claridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, el IFEX pregunta bastante sobre la función de cada uno de los párrafos, la relación que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, eh, el primer párrafo del anterior texto indica, entonces, A, introducción sobre algo, B, relación con no sé con qué cosa, ¿cierto? C, explicación sobre el tema. Entonces, ahí hay que tener muy claro eso. Vamos a mirar entonces los diferentes tipos de párrafos que nos da la posibilidad de poder identificarlos. Hay unos párrafos que sirven de encabezado o introductorios. Bueno, estos párrafos, muchachos, siempre suelen ser los primeros, el primer párrafo, ¿sí? El primer párrafo. Siempre en un texto que está hecho de varios párrafos, el primer párrafo siempre será el párrafo introductorio o el párrafo encabezado. ¿Cuál es la función de ese párrafo? La función de ese párrafo, chicos, me da la introducción al tema, ¿cierto? Me da la posibilidad de tener como un abrebocas de lo que me va a hablar el autor, ¿sí? En un texto, por ejemplo, argumentativo, en ese párrafo introductorio, el autor me va a colocar la tesis, ¿cierto? Me va a colocar esa idea que él va a defender o a refutar, ¿sí? En un texto narrativo me van a presentar los personajes, me van a contextualizar, ¿sí? En un texto expositivo me van a dar como esa introducción hacia el tema que va a desarrollar el autor o el texto. Entonces, es muy importante eso, muchachos. Entonces, en la prueba saber, ustedes va a tener textos que van a ser de varios párrafos y solamente textos de un solo párrafo. En este caso, en los textos de un solo párrafo no va a haber no va a haber, perdón, un párrafo introductorio, no, porque es un fragmento de una obra, por ejemplo, puede ser, ¿cierto? Un fragmento de una obra literaria, de una novela, por ejemplo, o un fragmento de una obra filosófica. Pero en textos que están escritos en diferentes párrafos, por ejemplo, como una columna de opinión, ¿sí? O como por ejemplo un cuento, si se los colocan a analizar, el primer párrafo va a servir de introducción, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de un párrafo introductorio. Las redes sociales llegaron con la era de Internet y desde ese momento han cambiado para siempre la forma en que las personas se relacionaban. Es probable que la generación de nuestros padres no esperaba estos cambios tan influyentes. La era de la globalización sin duda ha traído enormes beneficios a la humanidad. Sin embargo, también hay que aceptar que en este progreso también ha traído su lado oscuro. No todo es color de rosa. Fíjense que este párrafo introductorio, muchachos, es un párrafo que podríamos decir que el texto, incluso nos puede decir ya el tipo de texto, que es un texto de carácter ¿qué? Argumentativo. ¿Por qué? Porque al final cuando dice, sin embargo, miren que el autor coloca un conector de oposición, es decir, va a oponer todo lo que dijo y va a decir, también hay que aceptar que este progreso también ha traído su lado oscuro. Ahí hay una visión del autor. No todo es color de rosa. Entonces, muy probablemente en este texto, si lo podríamos seguir, el autor va a ampliarnos o va a defender la idea de que la tecnología ha sido muy buena, pero que también ha tenido su lado oscuro, ¿cierto? Ha traído desventajas para los seres humanos. Fíjense que incluso lo de las redes sociales, pues, que es como el tema. Podríamos decir, el tema del texto son las redes sociales, ¿cierto? La idea principal de este párrafo, podríamos decir que, digamos, de que no todo es color de rosa. Es decir, que a pesar de que ha tenido un desarrollo las redes sociales y la tecnología, pues eso también ha tenido muchas desventajas y aspectos negativos para los seres humanos. Entonces ahí podemos ver el ejemplo de un párrafo introductorio. Vamos a mirar el párrafo de enlace o de transición. Este es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a tratar de ampliar eh,
una idea que se viene desarrollando en un primer párrafo y me la va a ampliar en un segundo párrafo, ¿cierto? Esa es, digamos, la función de enlazar o de hacer la transición de eso. Es decir, en un primer párrafo me pueden hablar de una idea y en el segundo párrafo me la van a ampliar mucho más. Vamos a mirar entonces el ejemplo. Dice, la manzanilla es un excelente ingrediente para tratar los desórdenes gastrointestinales. Sin embargo, esta flor tiene muchas otras propiedades, por lo que a continuación vamos a hablarte de los beneficios de la flor de manzanilla. Fíjense que entonces, incluso al final del primer párrafo, ya me están dando la introducción a lo que me van a hablar en el segundo. Ahí está la transición. Entre los beneficios de la flor de la manzanilla se encuentra el hecho de que es un excelente desinflamatorio, por lo que se utiliza en pomadas para golpes o lesiones que ocasionan la inflamación. Fíjense que en el segundo párrafo me amplía toda la información que se viene diciendo en el primero sobre la manzanilla. Mucho ojo acá, muchachos, porque el IFEX pregunta bastante sobre este tipo de párrafo, ¿sí? La relación que hay entre el primero y el segundo párrafo, o entre el primero y el cuarto, o entre el primero y el tercero. Entonces ahí va a apuntar ese tipo de pregunta del IFEX. Bien, vamos a mirar entonces el otro tipo de párrafo, que es el párrafo de conclusión. Muchachos, como su nombre lo indica, ¿qué función tiene el párrafo de conclusión? Cerrar una idea, concluir una idea que tiene el autor, resumir, también podríamos decir que en un párrafo de conclusión el autor utiliza este párrafo para resumir todo lo que vino diciendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en un texto narrativo es ya el final, el desenlace de la historia, ¿sí? En un texto argumentativo es donde el autor va a tener toda su carga emotiva de persuasión para convencer al lector de la idea que está defendiendo. Este párrafo de conclusión, muchachos, en los textos que están escritos con diferentes párrafos, eh, siempre es el último párrafo. Entonces, por ejemplo, si a usted le sale una pregunta que dice, eh, por ejemplo, a una conclusión a la que llegó el autor sería, entonces usted ya sabe dónde debe ubicarse. Usted se debe ubicar en el último párrafo, volverlo a leer e identificar cuál es la opción que está contenida dentro de ese párrafo. Una de las opciones A, B, C o D. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces hay muchachos, ojo. O por ejemplo, si les preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el texto o resume mejor la idea del autor? Entonces usted se va al último párrafo, vuelve y lo lee y coteja con las opciones que le dan. Y la opción, por lo general, la opción que esté mucho más relacionada con lo que está diciendo la conclusión, entonces esa es la opción correcta. Vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo. Dice, de esta forma, se puede resumir que el problema del calentamiento global debe ser tenido en cuenta por los gobiernos como una política nacional e internacional que urge nuevos desafíos para frenar las consecuencias de dicho fenómeno. Nuestro planeta, nuestros hijos, lo agradecerán. Fíjense que ese es un párrafo que sirve de ejemplo para decirnos que concluye el autor, por ejemplo, el tema que está diciéndonos. ¿Cuál es el tema, muchachos? El problema del calentamiento global o el calentamiento global. ¿Sí? Y mire lo que dice, se puede resumir que el problema del calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿cierto?